Buenos días para todos. Es un privilegio inmenso estar aquí. Gracias a Dios por la oportunidad de servirle. La verdad que el Dios del universo nos permita trabajar para Él, hacer algo para Él y que Él nos utilice es un privilegio enorme, ¿no? Nunca debe ser mirado como una carga o como demasiado, sino que realmente es un privilegio. Y bueno, gracias a Dios por el tiempo de alabanza, de llevar nuestros corazones a Él. Él solo merece la gloria. Bueno, yendo para lo que tenemos para esta mañana a compartir, una pregunta para comenzar. ¿Cómo nos llevamos con las deudas? ¿Sí? A veces, cuando uno tiene una deuda, eso genera en algunos, por lo menos en mí, un sentimiento de incomodidad, saber que debo algo, que alguien puede venir a reclamarme algo, alguna cosa, mirá, pagame esto. Una actitud es cuando uno es deudor y otra cuando le deben a uno, ¿no? Porque cuando le deben a uno es diferente totalmente, es como que uno es el que tiene el derecho de exigir el pago de esa deuda. Y bueno, puede haber deudas financieras, monetarias, de dinero, o puede haber deuda moral. Vamos a pensar un poco en la segunda. Pero, entre paréntesis, dejar, como dice Romanos 13:8, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Donde nos dice que no debamos nada a nadie, no tengamos esas deudas financieras, que tengamos ordenada nuestra economía. Eso entre paréntesis, ¿no? Ahora, el mundo en cuanto a esto piensa, escuchaban la frase, todos merecemos. ¿Quién la escuchó? Levante la mano, a ver, ¿solo yo? No, bueno, algunos por ahí sí. Cuando te quieren vender algo te dicen, no, vos te mereces esto, te mereces este auto, te mereces este producto, te mereces esta pomada, te mereces todo. Y con el todos merecemos te venden de todo, ¿no? O sea, te hacen comprar cualquier cosa. Ahora, delante de Dios, el mundo dice todos merecemos todo, ¿no? Todos somos merecedores de todo. Y cuando uno va a la Biblia, ¿uno encuentra eso? ¿Qué es lo que uno encuentra? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que al ser pecadores merecemos el castigo, la muerte, ¿sí? Y en cuanto a esto, ¿no? Pensando para con Dios, ¿somos deudores a Dios? ¿Será que Dios no quiere nada o Dios lo quiere todo? Pensemos un poquito en estas cosas en esta mañana, ¿no? Hay algunas personas que con esto de la deuda, del deber, lo han tomado para el lado del negocio, ¿no? Pensando en lo que es el tema de la prosperidad, o sea, uno hace como un negocio con Dios, o sea, la bendición como que uno se la compra a Dios, uno hace determinada promesa o determinada ofrenda o determinado aporte de dinero y uno ahí compromete a Dios una especie de negocio. Eso no está en la Biblia, ¿no? También otras personas, en otro tiempo, e inclusive ahora, hasta con la salvación, ¿no? Como que la salvación tiene un costo, ¿no? O sea, uno aporta determinada cantidad de dinero y compra la salvación para sí mismo o para algún otro. Eso tampoco está en la Biblia, ¿no? Y ¿cómo es aquello que uno podría dar o que uno podría dar a cambio de su propia alma? Eso preguntó el Señor Jesús. En Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa darías tú por tu propia alma? Para entender un poco esto, es como, yo pensaba un ejemplo, ¿no? Como que tú fueras el rey, digamos, de un país, ¿no? Y le permitieras a alguien, un país que tiene, bueno, riquezas, minas de oro, de todo, y le permitieras a alguien trabajar una mina de oro. Entonces el que vos le dejaste trabajar viene con
determinada cantidad de oro y te dice, mirá, acá está, ¿no? Te traigo esto, ¿no? Para que vos te sientas tan asombrado por todo esto. Pero si yo soy dueño de todo, o sea, ¿no? Y a veces es como que pensamos que a Dios le puede llegar a sorprender el aporte de dinero de alguien, cuando en el cielo las calles, ¿de qué son? De oro. O sea, no hay nada material que a Dios lo pueda sorprender o que lo pueda decir, ¿no? Que cuánto me está dando. Dios no quiere nuestro dinero. Pero tampoco le sorprende a Dios las cosas que nosotros podemos llegar a hacer para llegar a una determinado lugar de ser declarado justo delante de Dios. Como dice Romanos 3, 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es importante porque es muy humano el medirnos por lo que podamos llegar a hacer o no hacer. Y de esa manera valorarnos a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, delante de Dios uno se puede sentir como que da la talla, como que, sí, se entiende, da la talla, o sea, Dios pide esto, yo llego a esto. No dar la talla es no llegar ahí. Y la palabra de Dios, la Biblia, dice que ninguno de nosotros da la talla, porque la talla es ser como Cristo. ¿Y quién de nosotros se puede parar y decir, sí, yo soy como Cristo? Mi vida, mírenme. Eso, los fariseos, el pueblo de Israel, tenían ese orgullo personal. ¿Sí? Decían, tratando de cumplir tanto la ley, con la buena intención de acercarse a lo que Dios quería, terminaban siendo orgullosos con respecto a sí mismos. Y sin embargo, cuando lo que tenemos que hacer es reconocer que no damos la talla y que solamente la gracia de Dios nos hace dar la talla. Y gracias a Dios por eso. Entonces, para llegar a Dios es una actitud humilde. Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no negocia nuestra salvación. No pudiéramos pagar el precio. Nadie de los presentes ni de toda la tierra, de todas las edades, hubiera podido pagar el precio. Pero es una actitud correcta de arrepentimiento y un corazón correcto de fe. 1 Pedro 1, 18 y 19 nos deja bien claro que para Dios el oro y la plata no significan nada. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que había que pagar era un precio de sangre. Era un precio de sangre, para dar la talla, ¿no? Para estar a cuenta con Dios. Y en cuanto a este tema de la deuda, el Señor Jesús habló bastante. Y les invito a abrir ahí en Mateo 18, capítulo 18, versículo 21, lo que es conocido como la parábola de los dos deudores, donde vemos a dos personas con diferente deuda y cómo actuó, sobre todo uno de ellos, ¿no? ¿Estamos allí? Leemos entonces Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual,
el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, comparación, la hizo Jesús ante la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces se debe perdonar al hermano? ¿Sí? Porque antes, previamente, en el capítulo había hablado Jesús aquello de: si tu hermano peca contra ti, ve y háblale. Y entonces, bueno, en aquel momento los rabinos judíos enseñaban de que se debía perdonar a una persona que pecara contra uno 3 veces. ¿Sí? 3 veces. Porque en el antiguo tiempo, en algunas profecías había dicho por 3 cosas y hasta 4. Y entonces ahí ellos decían: bueno, como Dios perdona 3, pero 4 no, y ahí viene el juicio a diferentes naciones, entonces se perdona 3 veces y la 4ª ya está. Te ponía la cruz, ¿no? Como dicen antes, ¿no? Te pongo la cruz y ya está, y fuiste, ¿no? Y bueno, y entonces Pedro ahí dijo: bueno, está, hasta 7, como decir, bueno, superé, dupliqué lo que decían los rabinos y le puse un poco más, y Jesús lo liquidó, ¿no? Pues hasta 70 veces 7. Y uno dice: bueno, 70 veces 7 puede ser 490 veces, o puede ser 7, o sea, un número 77, o sea que sería infinito. En cualquier caso, lo que Jesús dice es que uno no ande llevando la cuenta, porque si tomáramos el 490, tendríamos que ser contadores de ver cuántas veces me ofendió fulano y llevar una planilla, ¿no? O sea, y empezar a marcar allí. Y no es así. O sea, lo que Jesús dice es que perdonemos y ya está. No tengamos esas cuentas. Ahora, pensando en esta parábola, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Hace algunos domingos atrás, Gastón Silva nos hablaba de los talentos. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda de eso? Ahí está. Y bueno, él como es contador y todo, bueno, él dice, había sacado los números y todo, y no, como que no se animó a darlos, ¿no? Yo no soy contador, así que yo sí voy a dar los números. Pero, ¿por qué es interesante? Porque uno dice 10.000 talentos, ¿de qué está hablando? Y denario, y uno no entiende, ¿no? ¿Qué significa eso? Y como no estamos familiarizados. Entonces, bueno, el talento equivalía a 6.000 denarios, y un denario era un día de trabajo de un jornalero, ¿sí? Un jornalero de la época. Entonces, si lo lleváramos más o menos al tiempo de ahora, el salario mínimo nacional es 15.000 pesos, entonces podríamos poner 18.500, un poquito más, el salario mínimo. Y bueno, serían $20 por día, o sea, $500 por mes, ¿no? El salario de un jornalero.
Y multiplicando eso por 6.000 nos da que un talento serían $120.000. $120.000. Entonces, un talento que valía 6.000 días de trabajo, que son casi 20 años. O sea que un trabajador, un asalariado, tenía que trabajar 20 años y guardar todo para tener un talento. Y lo que Jesús dice es que esta persona, este deudor, le debía 10.000 talentos. O sea que, ¿cuánto es eso? 10.000 dijimos 120.000 es 1, por 10.000, eso nos da 1.200 millones de dólares. Claro, porque en el momento, cuando Jesús dijo la cifra, todos entendieron de la cantidad que era. Entonces tenemos que trasladarlo a lo de hoy para tener una idea de lo que se está diciendo. O sea, 1.2 billones, como dicen los gringos, o sea, 1.200 millones de dólares. Y eso sería equivalente a 60 millones de días de trabajo, o 164 años. Imagínate la jubilación ahí, 164 años trabajando, como que no daría mucho, ¿no?, para jubilarse ahí, ¿no? Y bueno, en el momento de algún dato interesante, sería superior al presupuesto de una provincia de aquel entonces. Ustedes saben que Galilea era una provincia romana, Judea, Idumea y Samaria. Dice que Idumea, Judea y Samaria, los ingresos por la provincia, ustedes saben que los romanos les cobraban, ¿no? Y eran 600 talentos de las 3 provincias. Y la renta total de una provincia rica como Galilea eran 300 talentos. O sea que esta deuda era superior al rescate de un rey. O sea que si vos podías secuestrar al emperador romano, bueno, podías pedir 10.000 talentos de rescate. Y más todavía. Te decían, no, quédatelo nomás. Y esa era la deuda para con el rey. Y la otra deuda era 100 denarios. Y como dijimos, el denario era $20, podríamos poner, o sea que serían $2.000. O sea, serían 1.200 millones de dólares contra $2.000. Esa es la comparación. Y para darnos una idea, alguien hizo una comparación de que si los $2.000 fueran en moneda, ¿no? Bueno, la cantidad de monedas se podría llevar en una mochila. En una mochila, si fuera en billetes, mucho menos, ¿no? $2.000. Está. Rafael se acuerda ahí cuando se llevaba en el bolsillo los $2.000, ¿no? Ahí está. Bueno, capaz que no mucho tuvimos la experiencia de... Bueno, yo me acuerdo una vez que estaba trabajando de cadete y me mandaban a cobrar cheques ahí en la Ciudad Vieja y a veces cobraba $10.000, ¿no? Y te daban ahí un faquito de $10.000. Y bueno, te tomabas un taxi, todo, y un día salí de ahí a la Ciudad Vieja y no venía ningún taxi, me tomé el ómnibus. Iba con $10.000 ahí en el ómnibus. Pero bueno, como nadie sabía, no pasaba nada. Y era un faquito así, ¿no? De $1.000. Entonces, bueno, no eran míos, ¿no? Obviamente, eran de los jefes, ¿no? Pero bueno, no se quedó nada por el camino, eso está. Pero bueno, si fueran monedas, sería una mochila, ¿no? Ahora, si fueran los 10.000 talentos, eso requeriría un ejército de 8.000 hombres porteadores, con sacos de 50 kilos, y la fila ocuparía unos 8 kilómetros, separados de 1 metro cada uno, llevando esos 10.000 talentos, para tener una idea de la diferencia. Ahora, la pregunta interesante a todo esto es cómo una persona individual puede llegar a contraer una deuda de esta naturaleza, ¿no? Porque si uno dice, bueno, está bien, yo tengo una idea, un emprendimiento y voy a ir, por ejemplo, Ezequiel dice, bueno,
va al banco y dice, bueno, yo quiero tener mi propio taller mecánico ahí. Bueno, el gerente del banco le dice, muy bien, ¿cuánto precisas? $1.200 millones. ¿Qué? Pará un poco, ¿no? ¿Qué querés hacer, no? Una multinacional, no seas malo, ¿no? O sea, está. Entonces, ¿cómo uno puede, una persona común, individual, puede contraer ese tipo de deuda? Una deuda tan grande. La deuda es porque es con el Creador, o sea, en la comparación al Rey es Dios. Y todos nos debemos a Dios porque Él nos creó. Él es nuestro hacedor. Pero no solamente eso, sino que cada uno de nosotros pecó contra Dios. O sea, actuamos injusta y maliciosamente cada uno de nosotros contra Él. Entonces, la deuda que cada uno de nosotros tiene para con Dios es eterna, inmensa, impagable. Esa es la deuda por haber pecado contra Dios. Ahora, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Dice, bueno, vamos a venderlo a él, como dice ahí, ¿no? Que leímos recién. El versículo 25. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y todo lo que tenía, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, ¿iba a pagar los $1.200 millones de esa manera? No. Pero ¿cuál es la idea? Bueno, está, ya que estás recontrapasado, bueno, está, dejás todo ahí, por lo menos algo me voy a cobrar. ¿Está? ¿Y cuál es la comparación de esto? Es que, amigo, que quizás nos visitas hoy, que no tenés la seguridad de estar con Cristo cuando pases el umbral de la muerte. Estás en riesgo. ¿Por qué? Porque tenés la ira de Dios sobre tu cabeza. Dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por esa deuda de pecado, ¿no? Eso te condena lamentablemente en el infierno por toda la eternidad. La condenación es ese lugar donde va la gente que no se reconcilia con Dios en vida. Y ese es el peligro de partir de este mundo sin tener esa paz con Dios. Ahora la parábola sigue y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y yo te lo pagaré todo. Qué promesa, ¿no? ¿Podía cumplir? No, claramente no. No podía cumplir. Pero claro, eso despertó en el rey la compasión, la misericordia. Y ante eso, ante ese corazón quebrantado, ante ese corazón que se veía, reconocía su deuda y por lo menos tenía la intención de hacerse cargo, el rey tiene esta actitud. Y le dice, versículo 27, movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Los $1.200 millones, ya está. No me debes, te los perdono. Te los perdono. Qué gracia, ¿no? Perdón a cambio de nada. Porque en definitiva, dice que le perdonó la deuda. Le perdonó todo. No tuvo que hacer nada. Perdón a cambio de nada. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Sabiendo que no le podemos pagar, eso es la gracia. Perdón a cambio de nada. Por eso
en el libro de Isaías 55, 1 al 3, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, lo que Dios ofrece no lo cobra. Porque no lo podría cobrar, porque no lo podríamos pagar. Así. Así. Pero también la actitud para recibirlo es la de Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por eso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea que el que reconoce el valor de este perdón, todo lo da por ese tesoro. Esa es la única manera de demostrar que entendiste el precio de tu redención. Ahora, si alguien aquí, en esta mañana, todavía no tiene esa seguridad de que al morir va a estar con Dios, bueno, este es el momento, porque Dios ofrece esa agua de vida gratuitamente, la sigue ofreciendo. Hoy es el día de salvación. A través de la fe solamente tú podés sellar tu pasaporte al cielo, por decirlo de esa manera. Porque todo está hecho. En la cruz de Cristo, Jesús cargó con tu pecado y con el mío. El precio de sangre fue pagado por Dios mismo. Lo único que hay que hacer, siguiendo el paralelismo, es mostrar, como cuando uno va a comprar algo, ¿no? Muestra la cédula, la credencial. Lo que tenemos que mostrar es una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento en nuestros corazones. Entender lo que se pagó y la oferta que Dios te está haciendo. Y el depósito no es dinero, no es oro ni plata. Es fe en el corazón. Es creer. Creer que el Señor Jesús murió por ti y que resucitó para tu salvación. Y hay que recibir algo. Y que hay que recibir el perdón de Dios en Cristo. ¿Sí? Y de esa manera tu inmensa deuda podrá ser perdonada. Ahora, los que ya recibimos este perdón y ya sabemos esto, lamentablemente podemos actuar como este que fue perdonado, ¿no? Y muchas veces lo hacemos. Versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, porque como ya vimos es algo totalmente irrisorio, o sea, despreciable comparándolo con lo otro. Dice: y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. ¿Sí? El deudor pasó a ser el acreedor, o sea, aquel al que le debían. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Qué cosa, ¿no? No haber entendido cuánto se le perdonó a él. Que lo agarraba al otro y lo ahogaba. O sea, significa que lo agarraba y no lo dejaba respirar. Así, tomando de su derecho, y el otro le hacía como él había hecho con el rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era mucho más posible y probable pagar 2.000 que 1.200 millones, ¿no? Pero mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara su deuda. ¿Sí? Y a veces somos así. Somos así, no entendemos cuánto se nos perdonó a nosotros y tomamos de nuestro derecho, el más mínimo que tengamos, ya se inflama con orgullo y soberbia en nuestro corazón para exigirle al otro, ¿no?, lo que nosotros no pudimos cumplir delante de Dios. Y eso no debería ser así. Es muy humano y me pasa. Y estoy seguro que a ti también.
Y entonces uno dice, bueno, tengo una deuda. Porque vieron que en esta parábola el rey se enteró y ¿cómo reaccionó? Dice, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es una pregunta retórica. La respuesta es sí, claro que sí. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que Jesús ya lo explica en este último versículo. No podemos ponernos duros a exigirle a nuestro hermano, a nuestro consiervo, a nuestro prójimo, por las deudas, o sea, morales, por las ofensas que nos hayan hecho. Tenemos que perdonar de todo corazón. ¿Mirando a quién? Mirando a Cristo que nos perdonó. Y entonces tenemos una deuda de gratitud. ¿Sí? Una deuda de gratitud. Dice Romanos 8:12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tenemos una deuda por la misericordia, por el perdón, por el amor, por la gracia mostrada hacia nosotros. ¿Somos deudores? Sí. Romanos 8:12 dice que somos deudores. ¿A quién? A Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No por obligación, pero debe despertar en nuestro corazón esa gratitud, ese amor, tanto que se nos perdonó a nosotros. Y eso debe ser reflejado en nuestra forma de vida. Ya no cabe eso de la arrogancia de decir, bueno, yo ya estoy, fui perdonado, voy a lo que quiero, vivo como se me antoje, no me importa nada. Ante la más mínima posibilidad de exigirle a otro, ya está, lo voy a ahogar para que me pague, o sea, como hizo esto, no. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no sos tuyo. Si entendiste, si recibiste a Cristo, si sos un hijo de Dios, no te perteneces, ni yo me pertenezco. Pertenecemos a Dios. Y la otra opción, vivir para vos, Mateo 10:39, Jesús dice, el que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bien sencillo. Si pierdes tu vida por causa de Cristo, por Él, por su obra, entonces vas a encontrar la vida verdadera. Perderlo todo para ganar a Cristo, eso también está en Filipenses 3:7 y 8. Acompáñenme allí, por favor, los invito a ir. Filipenses 3:7 y 8. Es el apóstol Pablo el que está hablando. Filipenses 3:7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Hay alguna cosa que para ti sea valiosa, además de Cristo, no? Pero en tu vida, y pensando especialmente en la vida del pasado, en aquellas cosas que están en nuestra carne, que nos gustan, que nos tiran, que eran un orgullo para nosotros, bueno, eso es lo que estaba diciendo Pablo.
las cosas que eran para él ganancia, por las que había trabajado antes de conocer a Cristo, ahora lo dejaba en la basura por algo mucho más excelente, por Cristo, para ganar a Cristo. Esa es la única manera. No puedo tener un corazón dividido. Trabajar por Dios y trabajar para mí. Por las riquezas y servir a Cristo. 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor nos quiere dispuesto para toda buena obra. Ser un sacrificio vivo. En el tiempo pasado había sacrificios, y yo estuve leyendo hace poco, refrescando Levítico y Números, y había diferentes sacrificios, y ofrenda de paz, y ofrenda por el pecado, y ofrenda por cada día, y las ofrendas del día de perdón, y era un desfile de bueyes, de corderos, de chivos, de todo, y todo eso ahora no está. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto fue el de Cristo. Pero ¿qué nos dice Romanos 12:1? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y todos escuchamos ese dicho que dice: hay que poner toda la carne en el asador. Lo escuchamos, ¿no? ¿Sí? En Argentina también está, ¿no? Ahí está. Cuando uno pone todo, o sea, por ejemplo en el fútbol lo da todo, no se guarda nada. Y en la vida también. Bueno, hay un altar, y la carne que tenés que poner es tu carne. Tenés que sacrificarte a vos mismo. ¿Sí? Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Seamos siervos reservados para los usos del Señor. Y en conclusión, entonces, contemplemos el tamaño de la deuda que Dios nos ha perdonado a cada uno. Sepamos entonces que somos deudores, no para pagar cierto dinero, sino para tener una deuda de gratitud y de amor al Señor. Perdonemos como fuimos perdonados. Cuando tengamos queja contra el otro, miremos a cuánto se nos perdonó a nosotros y hagamos así. Entreguemos nuestra cosa más valiosa para ganar el realmente valioso, que es Cristo. Y seamos instrumentos dispuestos para toda buena obra. ¿Oramos? Dios y Padre Celestial, dejamos delante de ti nuestra vida, Señor, nuestro corazón, tu palabra. Pedimos que nos sigas trabajando, Señor, con tu palabra, sincera en nuestro corazón, que a veces es duro como la piedra, Señor. Y que pueda estar yo, Señor, en la actitud que tú quieres, contemplando tu amor, tu redención, tu perdón, Señor, librándonos del castigo, con el precio de sangre de Cristo, Señor, que se pagó gratuitamente por mí, y vivir de esa manera con gratitud, Señor, perdonando a mis hermanos sus ofensas y viviendo para ti, Señor. Y que tú seas el más valioso tesoro de cada uno de nosotros para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.